Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más se les da la bienvenida a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por estar esperando este día lunes 31 de agosto, el último día del mes, 31 de agosto del 2020. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta tarde. ¿Sí? Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bienvenidos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya te nos habías ido, ¿verdad? De parrandas. No, solo el miércoles. Solo el miércoles. Bien, bueno, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios el día de hoy, una vez más, para pedirle al Señor que sea Él quien pueda llevar esta obra adelante. ¿Sí? Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre de amor, gracias una vez más te damos a esta hora de la tarde por este don maravilloso de la vida que nos has regalado, Señor. Gracias por permitirnos terminar una semana bien, una semana laboral, y gracias por darnos la dicha, la gracia de empezar una nueva semana laboral, Señor, con tu presencia, con tu ayuda, con tu compañía. Gracias, bendito y alabado seas por darnos la fuerza, fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para poder hacer nuestros quehaceres, Señor. Gracias por tantos regalos. En este día, Señor, queremos pedirte humildemente una vez más a que te dignes a acompañarnos en esta tarde, a que te dignes, Señor, a derramar una vez más el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser instrumentos de Él. Que el Espíritu Santo sea quien obre en cada corazón, en cada mente, en cada hermano de los que nos van a estar escuchando, de los que nos van a estar mirando, Señor. Que puedan entender, Señor, tu mensaje, que sea claro, que sea directo, que sea con palabras sencillas, con ejemplos sencillos, así, Señor, como tú lo has hecho siempre. Te pedimos, pues, Señor, la presencia del Espíritu Santo y lo invocamos diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, pues les damos la bienvenida, esa cordial bienvenida. Bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. No se les olvide compartir, no se les olvide enviar estas notificaciones a sus familiares. Mándenles un texto que ya estamos conectados e invítenlos a que se conecten para que les llegue la notificación a ellos directamente, siguiéndonos ahí en la página de Facebook o suscribiéndose al canal en YouTube, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a ir al tema del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a mirar el día de hoy, queridos hermanos? Hay muchísimo que mirar, ¿sí? Nos vamos a morir y no vamos a terminar de mirar lo que dice la palabra de Dios. No vamos a terminar de reflexionar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amplia. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es conversión? Queridos hermanos, hacemos esta pregunta. ¿Qué es conversión? ¿Sí? Conversión, nosotros hemos escuchado muchas veces que nos invitan incluso a convertirnos, ¿sí? ¿Qué es la conversión? Yo me fui a investigar la definición de la palabra conversión, ¿sí? Y se los quiero mostrar para que tengamos una idea más clara. Conversión es un término con origen en el latín que hace referencia a la acción o efecto de convertir o convertirse. Hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que es
en primer lugar. Ahí tenemos una definición de lo que es conversión, ¿sí? Conversión. Cambiar, lo vamos a decir así en palabras sencillas, cambiar de rumbo, ¿sí? Voy por este camino y tengo que hacer una conversión. Yo recuerdo cuando vamos a la primaria allá en México, cuando izaban la bandera, ¿recuerdas? Los días lunes, no sé si ahora lo harán todavía, no sé, en México, que iba la escolta y marchando, ¿no? ¿Y qué decía el capitán? ¡Atención! Conversión a la derecha, ¡vámonos! Conversión, están convirtiendo, están tomando otra dirección de cómo iban, ¿sí? Para agarrar un nuevo camino, una nueva dirección. Conversión para nosotros en la vida cristiana, el Señor nos invita a convertirnos. El Señor nos invita a que hagamos ese cambio en nuestra vida. Pero muchas veces pues no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender, ¿sí? Y pues escuchamos la palabra de Dios y así nomás resbala, y no es porque no alcanzamos a entender qué quiere decir. Queridos hermanos, el mundo está necesitado de una conversión. El mundo necesita gente convertida, ¿sí? Porque está yendo el mundo hacia el despeñadero. Y si no nos convertimos, ¿qué va a suceder? Nos vamos a ir al despeñadero también. Nos vamos a ir, ¿sí? Y Cristo no quiere eso. Cristo no quiere que nos vayamos al precipicio, al abismo. No. Cristo quiere que hagamos una conversión antes de llegar al abismo, ¿sí? Los hermanos separados también, cuando andan predicando, ellos invitan a la conversión, dicen, conviértete, querido hermano, conviértete. Bueno, ¿en qué quiere que me convierta? Así le digo. Dice, no, pues que creas en Dios. Digo, no, pues yo también creo. Yo también creo en Dios, ¿sí? Ellos dicen que se convirtieron, ¿sí? Se convirtieron al cristianismo, que ahora son cristianos, ¿sí? Cuando en realidad los verdaderos cristianos, pues, somos los católicos, ¿sí? Luego vamos a ir viendo por qué les digo esto. Conversión, ¿sí? Hoy hay mucha gente que se está convirtiendo y no se da cuenta en qué, ¿sí? Hay mucha gente que se está convirtiendo, queridos hermanos, pero en el lado opuesto de como Cristo quiere. En el lado distinto, diferente a lo que el Señor está pidiendo, ¿sí? La conversión, muchos se están convirtiendo en asesinos, en ladrones, en rateros, en mentirosos, en extorsionadores, ¿sí? En secuestradores. Se están convirtiendo en políticos, ¿sí? Hay muchas conversiones, pero ¿es la que Dios quiere? ¿A esa conversión nos está llamando? Vamos a verlo, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios pide, a qué se refiere cuando dice conviértanse, ¿sí? Vamos a ir pues, queridos hermanos, allá a Marcos. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 3 en adelante, el 4. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Escuchen ese grito en el desierto, queridos hermanos, ¿sí? Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Enderecen sus senderos, enderecen su camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están derechos, están chuecos. Estamos
haciendo las cosas mal. El Señor nos pide una conversión. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Allí predicaba Juan el Bautista bautismo y conversión. ¿Para qué era el bautismo? Para el perdón de los pecados. Pero al bautizarse, pues tú tenías que hacer una conversión, ¿sí? Un cambio de vida. La palabra de Dios nos invita a hacer un cambio de vida, queridos hermanos. A eso nos invita el Señor. ¿Ah? A hacer un cambio de vida. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15, ahí mismo de San Marcos. ¿Sí? Decía, el tiempo se ha cumplido. El tiempo ya se cumplió. El tiempo ya se ha cumplido, queridos hermanos. Vamos a poner ejemplos. Más o menos es como cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz. ¿Sí? Ya se le llegó el tiempo de dar a luz y ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. Tiene que dar a luz. Va a nacer la criatura. Ya se llegó el tiempo. O también otro ejemplo, a ver, como cuando va a celebrar su cumpleaños. Va a celebrar su cumpleaños. Pero antes de celebrarlo dice, yo voy a buscarme un chivito, un becerrito, un marranito, un pollito, y lo voy a tener ahí engordando para el día de mi cumpleaños. ¿Sí? Y entonces sí, dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, sorry, el tiempo ya se te cumplió. El tiempo ya se te llegó. Así que ya, de aquí no pasas. ¿Sí? El Señor, pues, queridos hermanos, nos dice, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué se ha cumplido el tiempo? El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino. El reino de Dios está cerca. Despacito, Nati, despacito para saborear esto. El reino de Dios está cerca. El tiempo ya se cumplió, querido hermano. El tiempo ya se cumplió. ¿Sí? Y cuando el Señor dice el tiempo ya se cumplió, a ver, otro ejemplo. Como cuando llega la muerte, se llegó el momento. Dice, de aquí no, el tiempo ya se cumplió. Así, algo tajante, algo determinado, determinante, así. El tiempo ya se cumplió. ¿Sí? El reino de Dios está cerca. Querido hermano, el Señor nos está diciendo que el tiempo ya se cumplió para ti, para mí, el día de hoy. Ya, es hoy. El reino de Dios ya está aquí, está cerca, ya está aquí. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que el reino de Dios está cerca? ¿Qué hay que hacer? Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Renuncien a su mal camino y crean en el evangelio. ¿Sí? Recuerden que el evangelio significa la buena nueva, buena noticia. ¿Sí? Renuncien a su mal camino y crean en el evangelio. ¿Qué es conversión? Querido hermano católico, querido hermano protestante, ¿sí? Querido hermano ateo, lo que seas, ¿sí? ¿Qué es conversión? ¿Sí? Políticos, lo que sean, todos los que entran acá son humanos y esto es para todos, ¿sí? Bien, queridos hermanos, vamos a ver qué es conversión. ¿De qué hay que convertirse? ¿Sí? ¿De qué hay que convertirse? ¿Qué dice ahí? Renuncien a su mal camino. A su mal camino. Y crean en la buena nueva. Crean en la buena nueva. Y crean en el evangelio. Crean en esta buena noticia. ¿Sí? ¿Qué es creer? Crean. El Señor dice, renuncien a su mal camino. Primero hay que renunciar
al mal camino y creer en el evangelio. A ver, ¿qué podría ser el mal camino? ¿Sí? Queridos hermanos, católicos, católico porque eres bautizado, católico porque tiene los sacramentos, católico porque vas a misa, ¿sí? ¿Qué es creer? ¿Qué es convertirse? Convertirme es que yo antes no creía en la palabra de Dios y de hoy en adelante creo. Estoy haciendo una conversión. ¿Sí? Convertirse es que antes yo no iba a misa, pero ahora voy. Convertirse es que yo no me confesaba, pero ahora me confieso. ¿Sí? Convertirse es que yo no creía en la palabra de Dios, ahora la creo. Es creer, ¿sí? Creer en la buena noticia. Renunciar al mal es: dejo de hacer esto que ya vi que no está bien, que ya el Señor me está mostrando que no está bien, que estoy equivocado, y creo y enderezo mi camino. ¿Sí? Enderezo mi camino. Miren, queridos hermanos, hay en la palabra de Dios, ejemplos de hermanos, ejemplos de personas que creyeron y no esperaron absolutamente nada para hacer esa conversión. ¿Sí? ¿De qué tengo que convertirme? ¿De qué? De que yo antes no le hablaba a mi vecino, ahora tengo que hablarle, porque ya sé que si no le hablo al vecino es como que si yo lo estuviera matando. Al hermano que no se le habla es como que si yo lo estuviera matando. Es asesinato y vamos a tener que pagar esas cosas. ¿Sí? Conversión es que antes vendía mi cuerpo, ahora ya no, porque me doy cuenta, creo en la palabra de Dios que dice: no está bien, está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Que está en contra de la voluntad de Dios. Que he sido un adúltero engañando a mi esposa, ahora no, porque me doy cuenta de la palabra de Dios que eso es pecado y me lleva a la muerte. ¿Sí? Que soy un asesino, dejo de matar, dejo de asesinar, dejo de robar, dejo de secuestrar, dejo de extorsionar, porque me estoy dando cuenta a través de la palabra de Dios que eso me lleva a la muerte eterna, a la condenación eterna. ¿Sí? Esa es la conversión. Nuestros hermanos separados nos dicen: conviértase, crea en la palabra de Dios. Pues sí, creo. Sí, creo. Pero ellos dicen que creen que ellos ya se convirtieron. ¿Sí? Tal vez dejaron de ser borrachos, ¿sí? Pero pasaron a ser herejes. ¿Qué es herejía? Negar una parte de la fe. ¿Sí? Negar una parte de la fe. Eso también es pecado, queridos hermanos, y lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Lo vamos a ir mirando. ¿Qué es conversión? ¿De qué tengo que convertirme? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Lo vamos a ir mirando. Tenemos unos ejemplos y los vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ir ahí a Lucas, capítulo 19. ¿Lo tienes, Nati? A ver. ¿El del 1? Sí, del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad.
había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús. A ver, queridos hermanos, vuélvelo a repetir, Nati, por favor, ¿sale? Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Ahí estaba un rico, un cobrador de impuestos, que él había escuchado hablar de Jesús, quería conocer a Jesús, pero nunca se había encontrado con él. Y no podía verlo porque siempre venían en medio de tanta gente. Y él era chaparrito, como yo, así. Y no podía verlo. Pero él tenía ganas de conocerlo, ganas de ver a Jesús, querido hermano. ¿Sí? Él tenía ganas de conocer a Jesús, de verlo, de ver quién era, cómo era. Y a él no le importó lo que tuvo que hacer para llegar a ver a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Imagínense, queridos hermanos, ya una persona ya grande, adulta, era un adulto, ¿sí? Corriendo chaparrito allá, trepándose a un árbol, ¿sí? A él no le importó que lo criticaran. A él no le importó eso. A él lo que quería era verlo, conocerlo. Y se llevó una gran sorpresa. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. A ver, ¿Zaqueo se esperaba eso? No se lo esperaba. No se esperaba esa gran noticia que el Señor le estaba dando. Hey, Zaqueo, baja de ahí, que hoy me quedo en tu casa. El Señor te dice a ti, querido hermano, el Señor quiere quedarse en tu casa. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Quiere el Señor quedarse contigo? ¿Estás dispuesto a tener ese encuentro con el Señor y tener esa conversación y a través de esa conversación una conversión? Es para ti y es para mí la palabra de Dios. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Lo recibió con gusto, con alegría. ¿Por qué? Porque era lo que él quería. Lo estaba esperando. Le estaba queriendo verlo, conocerlo. Y más aún que ya se quiere él hospedar en mi casa, ir conmigo a mi casa. Esa sí es una alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: Eso sí, querido hermano, si te decides el día de hoy tú, si ya te has decidido, te decides a hacer una conversión, eso sí, lo hubo en el tiempo de Jesús y lo sigue habiendo el día de hoy y lo seguirá habiendo el día de mañana. La gente criticona, la gente que no quiera que tú te acerques a Jesús. Eso sí va a haber. Y no esperes que va a ser la gente de lejos. No. Va a ser la gente de tu misma casa. Va a ser la gente de tu mismo ambiente con tus amistades. Va a ser la gente incluso de la misma parroquia. Que te va a criticar por haber permitido a Cristo entrar a tu casa. Eso sí, vuélvelo a repetir, por favor, Nati. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Se ha ido a casa de ese pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: A ver, ¿qué le dijo? Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respeto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Querido hermano,
Esa es una conversión. Cuando la persona se encuentra con Cristo, cuando la persona quiere encontrarse con Cristo, lo busca la forma de encontrarse con Él. Cuando lo encuentras y lo llevas a tu casa, te van a criticar, te van a tratar de santurrón, de sacerdote, de santo, de monja, ¿sí? Te van a tachar de todo eso. Es más, vas a perder amistades, de las que entre comillas se decían tus amistades. Las vas a perder. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué fue lo que llegó a esa casa? La salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a tu casa. Ha llegado el cambio a tu casa. De eso tienes que cambiar, tú y yo. De eso tenemos que cambiar. Ha llegado la salvación a tu casa, ¿sí? Pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Querido hermano, tú y yo nos encontramos perdidos en el mundo. Y si tú y yo tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, no dudemos en invitarlo a nuestra casa, en abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro ser, para que el Señor llegue y se quede con nosotros, ¿sí? Porque el Señor ha venido por ti y por mí. Por ti y por mí, que somos pecadores. Él quiere pues encontrarnos, queridos hermanos, encontrarse con nosotros, que nos dejemos encontrar por Él, ¿sí? Eso es una conversión. Zaqueo, en cuanto tuvo ahí a Jesús con él, ¿qué le dice? Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, devolveré 4 veces más. Ahí está la conversión, queridos hermanos. Ese es un ejemplo. Vamos a ir allá a Mateo 9. Mateo 9 tiene otro ejemplo muy bonito. Mateo 9, del 6 en adelante, al 7. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Sépalo, querido hermano. Sabe bien esto. Si no lo sabías hoy, sábelo. Hoy sábelo. Hoy que te quede claro, ¿sí? El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿sí? ¿Qué esperas? ¿No te has confesado? Conviértete. Créele a la palabra de Dios que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Levántate, toma tu camilla y vete a casa. A ver. Entonces, repítelo. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Toma tu camilla y vete a casa, le dijo al paralítico, ¿sí? Vamos a ver si el paralítico si se levantó o se quedó ahí acostado, o esperó algo. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. No esperó absolutamente nada, querido hermano, ¿sí? Ya que lo sanó, ¿sí? Ya que lo sanó, no se quedó tirado. No se quedó tirado, sino que se levantó y se fue a su casa. Se levantó. Pero gracias a ¿qué? Al perdón de sus pecados también, ¿sí? Allí en el versículo 9 tenemos a otro personaje, querido hermano. Tenemos otro personaje que hace una conversión, ¿sí? Hace una conversión tremenda. Vamos a verlo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Y le dijo: era otro cobrador de impuestos, ¿sí? Aquel era Zaqueo y ahora es Mateo. Este es Mateo, un cobrador de impuestos. Y este es Mateo, el evangelista, ¿sí? Del libro que estamos mirando ahorita. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió.
Mateo se levantó y siguió a Jesús, querido hermano. Hizo un cambio en su vida. Hizo una conversión en su vida. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el Señor, Mateo. Una conversión en su vida. Dejó lo que estaba haciendo. Oye, ahí ganaban buen billete, buena feria. ¿Sí? Cobraban de más y se echaban una lana a la bolsa. O sea, eso ya venía desde antes. Por eso su misma raza no los quería, porque estaban cobrando los impuestos para Roma, siendo ellos judíos. ¿Sí? Por eso les decían que eran unos pecadores, porque extorsionaban, humillaban o extorsionaban al pueblo. ¿Sí? Cobrándole de más, quedándose con una parte. ¿Sí? Así que, ¿qué hizo Mateo cuando Jesús lo llamó? Se levantó y lo siguió. ¿Sí? Se levantó y lo siguió, querido hermano. Dice en el 12, Jesús los oyó. Ahí está otros criticones también. Ahí están otros criticones. Vuelven a criticarlo. ¿Sí? Vuelven a criticar a Jesús y vuelven y critican a Mateo. ¿Sí? Los judíos. Pero Jesús estaba parando la oreja. Jesús los oyó y dijo, ¿qué dijo, Nati? ¿No es la gente sana la que necesita médico? No es la gente sana la que necesita médico. No es la gente. A ver, ¿para qué quiero? Yo, gracias a Dios, ahorita, ¿para qué quiero un doctor? No voy al doctor. No voy al doctor. Aquí teníamos un doctor de familiar, pues, de los que atienden a la familia, ¿no? Y que le llamo. Estaba enfermo, le llamo. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas, Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Le digo, disculpe, doctor, pero yo no estoy bien, por eso le estoy llamando. Si no, no. Si no, no le llamo al doctor, ¿sí? Si no, no le llamo al doctor. Pero dice el Señor, no es la gente sana la que necesita el médico, sino ¿quién? Sino los enfermos. Los enfermos. Ahí está poniendo un ejemplo claro. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Querido hermano, el Señor ha venido por ti, por mí. ¿Sí? Tú y yo que somos pecadores. ¿Pero qué queremos? ¿Hacer esa conversión de seguir a Jesús? ¿De seguir a Jesús? ¿O queremos seguir en la misma vida que llevábamos antes? ¿Sí? En esa misma vida. Hay perdón para todos y para cualquier pecado. ¿Sí? Hay perdón. La conversión es para todos. ¿Sí? Para todos. Todos somos pecadores. Así que la conversión es para todos nosotros, queridos hermanos. De repente, queridos hermanos, nos podemos confundir, nos podemos engañar. De repente no sabemos. A lo mejor yo les estoy diciendo, cambien de vida, hay que cambiar de vida. No hay que ser, el Señor nos pide que no abusemos del alcohol, que no seamos unos borrachos. El Señor nos pide que no seamos unos asesinos. El Señor nos pide que, ¿sí? Y esas cosas, adúlteros o homosexuales, estar practicando, llevarlo a la práctica, la homosexualidad, ¿sí? Puede ser homosexual, bueno, está bien, no hay problema. El único detalle es que lo llevas a la práctica y eso es lo que el Señor detesta. Esa es la ofensa que se le hace a Dios y al propio cuerpo, ¿sí? Igual como una persona casada y se mete con una mujer, un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre, igual, ¿sí? Es lo mismo. Eso el Señor lo tiene prohibido. Dice que eso lo ofende a Él. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Señor, Él es el que nos creó, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer.
¿sí? Vamos a ir a Gálatas 6. ¿Lo tienes ahí, Nati? Sí, 7, 8. Sí, Gálatas 6, 7. Sí, Gálatas 6, 7, 8. No se engañen. A ver, no se engañen, dice el Señor. Nadie No. se burla de Dios. Nadie se burla de Dios, queridos hermanos. Por eso el Señor nos está llamando a la conversión. Nosotros podemos pensar de repente, no pasa nada, miren, yo estoy trabajando tranquilo, yo no le falto el respeto a nadie, llevo a la casa el dinero, llevo a la casa los alimentos con el sudor de mi frente y no con la del de enfrente, ¿sí? Así que, ¿cuál es el problema? Pero yo no necesito ir a misa, no necesito confesarme, no necesito casarme, no necesito casarme. Queridos hermanos, y aquí hay otra forma para reflexionar, y acuérdense que es invitación a la conversión. A la conversión, no es azotes echándoles en cara, no, el Señor nos está hablando, ¿sí? Hoy en día tenemos a muchas parejas casadas o queriéndose casar por lo civil nada más, ¿sí? Por lo civil, nos vamos a casar por el civil. ¿Por qué se quieren casar por el civil? ¿Por qué quieren estar bien ante la ley del hombre y hacer a un lado la ley de Dios? ¿Por qué? Pues es que así, si no nos entendemos, nos dejamos, firmamos un papel y ya cada quien para allá y yo para acá. Ya, se acabó. Hermanos, eso significa que no en verdad quieres a tu pareja. No se quiere, no se quiere. Porque si se quisiera, le quiero dar la dignidad de hija de Dios o de hijo de Dios. Quiero que Dios bendiga mi matrimonio y traerlo a mi casa. ¿Sí? Hoy en día, uniones libres. Hermanos, el Señor nos pide que nos conviertamos de eso. Que dejemos esas prácticas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso lo prohíbe. ¿Sí? Eso se llama pecado de fornicación. Sexo sin estar casados. Pero yo estoy casado por el civil. El civil ante Dios no sirve. Ante Dios no sirve. Es ante los hombres, ahí sí sirve. Porque puedes, te pueden asegurar tu marido, digamos, si está en el adquiere unos beneficios, ¿sí? Aquí. Pero casándose por la iglesia también adquiere unos beneficios aquí y allá. En los dos lados, ¿sí, Señor? En los dos lados. ¿Por qué nomás quieren o queremos en un solo lado? ¿Sí? Yo así estuve, hermano. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo así estuve. ¿Sí? Pero cuando me doy cuenta que estoy mal, dije, no más, vamos a enderezar nuestro sendero, vamos a enderezar nuestro camino, vamos a hacer esa conversión, ¿sí? Vamos a hacer esa conversión. Y hicimos esa conversión, y gracias a Dios, ya llevamos 12 años, vamos a cumplir, 12 años, el 4 de octubre, que nos casamos por la iglesia con mi esposa. Así que, pero es por no saber, y yo sé que también ustedes no saben, ¿sí? No hay conciencia despierta sobre eso. Pero el día de hoy lo estamos aclarando. Hay que hacer esa conversión. ¿Sí? Antes, hace 10 años, no había estos temas en los celulares, sí, era diferente. Y si lo sabía, pues no me interesaba yo. Así que, ¿cuál es el lío? Andaba yo por otros caminos. Pero el día de hoy, queridos hermanos, usted me está escuchando. Vamos a enderezar nuestro sendero.
Síguele, repítelo y síguele. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. El que siembra en la carne cosechará corrupción. O sea, se va a podrir de todos modos. Pudrición, ¿sí? Hediondez, ¿sí? Pero el que siembra en el Espíritu, dice, el que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Y el que siembra en la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? La muerte, ¿sí? La condenación eterna. A eso nos lleva el sembrar, el querer pensar que sí estoy bien, pero que ante Dios no lo estoy. Estoy queriendo estar bien ante los hombres, ante la ley del hombre, pero ante Dios no lo estoy, ¿sí? Así que, queridos hermanos, ¿quieren sembrar en la carne? Vamos a cosechar condenación, ¿sí? Muerte. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu vida y vida eterna, ¿sí? Puede ser que no nos quede claro. Vamos a verlo ahí mismo en el capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver si lo que estamos diciendo es cierto, es mentira. A lo mejor nada más Fidel está loco, no tiene nada que hacer. Lo está inventando. Por eso les decimos siempre que agarren su Biblia, ¿sí? Agarren su Biblia. Y lo que estamos hablando lo que estamos leyendo va acorde al tema, ¿sí? A lo que estamos mirando, a lo que estamos reflexionando el día de hoy. El 19, Nati. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Escuchen, hermanos, acabamos de ver que el que siembra en la carne cosechará de la carne, ¿sí? A ver, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, lo que se siembra en la carne, ¿sí? No en el espíritu, no. Lo que se siembra en la carne. Fornicación. Fornicación. Impurezas. Relaciones genitales sin estar casado. Impurezas y desvergüenzas. Dale. Culto de los ídolos y hechicería. Culto de los ídolos, ¿sí? Culto a otros dioses. Que pongas tu confianza en una persona, en una cosa o en un animal, creyendo que eso es un Dios, ¿sí? Creyendo que ese es Dios, que ese es el creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Cuidado, eso proviene de la carne, del pensamiento, de las corrientes ideológicas que hay en el mundo, ¿sí? Poner tu confianza en esas cosas. ¿Qué otra cosa? Hechicería, ¿sí? Hechicería. Primo hermano de la brujería, ¿sí? Que es lo mismo, es brujería. Cuidado con los brujos. Esos brujos hay que convertirse, hay que creerle a Dios. Ese que va a los brujos, hay que convertirse, hay que creerle a Dios y no a un brujo, ¿sí? ¿Qué más? Odios. Odios, ¿sí? Odio, mira, yo no te odio, pero no te hablo, ¿eh? A ver, ¿cómo está eso? Si no quieres tener la conversación es porque algo no se ha sanado en ese corazón. No ha habido una conversión. A eso nos está invitando el Señor. Ira. Ira es el coraje, que es como un cerillito, ¿no? Una gasolina que está ahí esperando una chispa para hacer la explosión. Y violencias. Violencias, muy violento. Yo soy así, así me hizo Dios. Y no me gusta que me miren feo porque conmigo luego se atrancan. Cuidado, eso proviene de la carne. Eso proviene de aquí. Vamos a ver lo que se va a cosechar. Celos. Furores. El primo hermano con la ira. Ambiciones. Ay, ¿qué?
Ambiciones. ¿Quién serán los ambiciones, Nati? ¿Ambiciosos? ¿Qué es ambición? ¿Qué es ambición? ¿No conoce a un ambicioso por ahí? Ambicioso, el que nunca se conforma con nada, el que siempre quiere más, más y más, ¿sí? El que tiene ¿cómo dice ese dicho? Es como el asadón, puro para acá, puro para acá, puro para acá. El ambicioso. Divisiones. Divisiones, queridos hermanos, ¿sí? Yo cuando veo estas citas de divisiones, me acuerdo de lo que me dicen los hermanos que se han ido de la iglesia, que dicen, ya me convertí a cristiano, ¿sí? Ya me convertí, soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y qué hacen los hermanos que se han ido de la iglesia? Divisiones, ¿sí? Empiezan a hacer divisiones, y eso también tiene su consecuencia. ¿Qué otra cosa? Sectarismo. Sectarismo, el irse de la iglesia a una secta, formar una secta, no estar predicando la palabra de Dios, no, ¿sí? O predicando la palabra de Dios, distorsionándola a mi forma de pensar, porque creo que eso es, ¿sí? Sectarismo, queridos hermanos, esto es un pecado. Hay que convertirnos de eso. Conviértanse a la palabra de Dios, ¿sí? Conviértanse. Y envidias. Y envidias. Borracheras. Borracheras, ahí. Gallo, ¿qué más? ¿Qué dijo? ¿Qué? Borracheras. Borracheras, ¿sí? Esas personas que no pueden tomarse una cerveza, una copa, un vino, un tequila, no pueden porque se desenfrenan, ¿sí? El abusar así del alcohol es pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás dañando tu cuerpo, estás dañando el templo vivo de Dios, por eso es pecado. Y aparte que hay muchas consecuencias sobre el alcoholismo. Orgías. Orgías, ¿sí? Y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Les he dicho. A ver, escuchen, queridos hermanos, ¿sí? Cuando no hay una conversión, es esto lo que acabamos de ver. No quiero convertirme, o no sabía, pero ahora ya sé, ¿sí? ¿Por qué hay que convertirse? Les he dicho y se lo repito. San Pablo dice, ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Los que hacen tales cosas. Los que hacen estas cosas. No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, queridos hermanos. ¿Sí? No lo heredarán. Así lo dice el Señor. Efesios 4:17. Efesios 4:17 nos va a enseñar, ¿sí? Nos va a hablar de esto mismo, de la conversión, de enderezar nuestro camino, ¿sí? De hacer esa conversión, de creer en el evangelio, dice el Señor. Dale, Nati. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Pablo le está hablando a los cristianos de Éfeso, ¿sí? Les está hablando, les está recomendando. Les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que hacen los paganos? Su inteligencia. Que se mueven por cosas inútiles, ¿sí? Que se mueven por cosas que no vale la pena ante Dios, cosas inútiles que no sirven ante Dios. Aquí entre los hombres sentimos que sí sirven, que sí son necesarias y que está bien, pero ante Dios son cosas inútiles. Por eso dice, les advierto en el Señor
que no imiten a los paganos. Los paganos eran las personas, el pueblo que no se convirtió, que no le creía a Cristo, que no creían en la predicación. Los paganos, los que tenían más dioses, ¿sí? Pero dioses que no son dioses, ¿sí? Su inteligencia está en tinieblas. Su inteligencia está en tinieblas. Cuando una persona actúa de esa manera, cuando una persona no le para el coco, no le para la oreja, no pone el ojo en la palabra de Dios y trata de hacer una conversión, tiene una inteligencia en tinieblas, a oscuras, ¿sí? Su ignorancia. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Está ciega la persona y apartados de la vida de Dios. ¿Sí? Apartados de la vida de Dios. Sigue. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Toda clase de inmoralidad. ¿Sí? Lo que acabamos de ver en Gálatas 5:19, esas son clases de inmoralidad. ¿Sí? Esas son tipos de inmoralidad. ¿Sí? Vamos a ir allá a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Aquí está. Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo. Aquí está. Primera de Timoteo 1:9. ¿Sí? A ver, queridos hermanos. A Timoteo le escriben San Pablo, ¿sí? Y le hace ver todas estas cosas, ¿sí? Que los paganos hacían. De las personas que tienen su mente en tinieblas, que no quieren dar ese paso a la conversión, que no le quieren creer a Cristo. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes. A ver, ¿para quién fue instituida la ley? Para los rebeldes. Impios y pecadores. Impíos y pecadores. Para los irreligiosos y profanadores. Para los que parricidas. Para los parricidas y asesinos. Para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Sí, van en contra de las enseñanzas de Cristo. Van en contra de la sana doctrina. La sana doctrina es la que Cristo nos está enseñando. ¿Sí? Crean en la buena nueva. Crean en el Evangelio. ¿Ah? Según el Evangelio glorioso del Dios, bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Tal como a mí me fue encargado. Queridos hermanos, el Señor nos está pidiendo pues una conversión. El Señor nos está pidiendo que hagamos algo. Que ya basta de estar viviendo de una manera en contra de su voluntad. ¿Sí? En contra de su voluntad. Vamos a ir a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. 6, 9. ¿Sí? ¿La tienes, hija? ¿Saben acaso que los injustos ¿saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo saben? Dice San Pablo. ¿Saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya lo tienes, dale.
No se engañen. No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones. Y los comodones. Ay, esos que están bien a gusto, que no se preocupan de nada. Ellos no quieren ni trabajar, ¿sí? Menos en las cosas de Dios. A ver, espérate tantito. A ver, gracias, Señor. Ni los comodones, esos que nos hemos acomodado bastante con esta enfermedad, ¿eh? Esos que estamos bien a gusto en casa viendo la Santa Misa por la televisión, 65 pulgadas, 70 pulgadas, ¿eh? No, es que yo veo la misa como si estuviera yo allá. Ajá. A ver que te inviten a comer y te quedas en casa y lo ves por televisión, a ver si te llenas igual. A ver si te diviertes igual. ¿Qué te parece? Que te inviten a una fiesta y digas, pero te quedas en casa y nomás vas a ver la comida y vas a ver la participación de los demás, la fiesta, el pastel, y a ver me dices a qué supo el pastel o la barbacoa, la barbacoa, No es igual esos comodones. Cuidado con esos comodones que nos estamos haciendo el día de hoy con esta enfermedad. Ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante. Los ambiciosos. Ni los borrachos. Ni los borrachos. Ni los chismosos. Ni los chismosos. Ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Queridos hermanos, todas estas cosas que estamos estudiando, que estamos reflexionando, se las estamos estudiando, que están en la palabra de Dios. Vayan a 1 Corintios 6, 9 en adelante. Ahí están, queridos hermanos. ¿Sí? Ahí están todas estas cosas. Para que no digan, oye, se me hace que el hermano nomás nos está tirando ese Fidel, no tiene que hacer, se ha de sentir muy santo. No, yo también tengo lo mío. Yo también soy pecador y a cada rato caigo. Pero lo malo no es caerse, queridos hermanos. Lo malo no es caerse. Lo malo no es que vayas caminando ahí en la calle y te caigas, ¿sí? Lo malo es que te quedes tirado y pase un carro y te aplaste. Eso es lo malo, ¿sí? Lo malo es no levantarse. Que la regué, me doy cuenta que la estoy regando, vamos a enderezarnos. Vamos a esforzarnos por no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de Dios, ¿sí? Queridos hermanos, el Señor nos llama a la conversión. ¿Qué es la conversión? Convertirse de todo eso que hemos estado estudiando, de todo eso, ¿sí? Convertirse. Vamos a ir a Gálatas 5, vamos a regresar otra vez a Gálatas 5, 22, ¿sí? Queridos hermanos, necesitamos nosotros hacer una conversión. Si tenemos una conversión, contamos con el Espíritu de Dios, ¿sí? Decía en Gálatas 6, 10 y Gálatas 6, 7, de Gálatas 6, 8 decía: el que siembra en el Espíritu cosecha del Espíritu la vida eterna, ¿sí? Cosecha del Espíritu. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, cuáles van a ser los frutos de esa conversión, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los frutos? A ver. El Nati. fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Sí. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos.
Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Sí? Queridos hermanos, esos son los frutos del Espíritu, no de la carne. Todo lo que vimos anterior es producto de la carne, es producto del deseo, es producto de lo que me dicen, es producto de lo que yo creo, te digo y caes, ¿sí? Pero no son cosas de Dios. Los frutos del Espíritu son la caridad, la alegría, la paz, ¿sí? La generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, de ya no ser un fosforito, un cerillito, ¿sí? Así que esos son los frutos de una conversión. No vamos a convertirnos de un día para otro, pero sí podemos empezar, ¿sí? Decía el Papa Francisco en una de sus encíclicas, en una exhortación apostólica, Evangelio Gaudium, decía: cuando te animas a dar, cuando te decides a dar el primer paso, descubres que Cristo te está esperando ya con los brazos abiertos. Decídete a dar ese primer paso, querido hermano. ¿No sabías de qué te necesitabas convertir? Bueno, pues aquí lo estás sabiendo, ¿sí? Romanos 8 nos aclara también, ¿sí? Romanos 8:13 nos pone un pequeño ejemplo, cómo vivir en la carne, pero también en el espíritu. Miren, la diferencia. ¿Lo tienes? Si viven según la carne, necesariamente morirán. Otra vez. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Cuello, muerto. Si vivimos según todo lo que habíamos estado estudiando primero, ¿sí? Según la carne. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Teniendo nosotros la fuerza del Espíritu Santo, podremos dominar este cuerpecito, este cuerpo, esta mente, esos deseos, esa pasión, ¿sí? La podremos dominar. Pero si no tenemos el Espíritu, queridos hermanos, no lo vamos a poder dominar, ¿sí? A ver, el que le gusta bastante el alcohol, si ve una cerveza sudadita y luego le ponen un limoncito y le embarran salecita, se le cae la baba, ¿ah? Porque empieza a sentir un deseo, una pasión por tomarse esa cerveza, y no nomás una, ¿sí? Hasta que termina borracho, ¿sí? Hasta que termina dañando ese templo que es de Dios, ¿sí? A ver, aquellos, el 14. Todos aquellos a los que guían el Espíritu de Dios. A ver, escuchen, hermanos. Todos aquellos a los que guían, a los que hacen esa conversión, ¿sí? Y se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Son hijos e hijas de Dios, queridos hermanos. ¿Acaso no nos gusta eso? ¿No nos gustaría? Si ya tenemos que comportarnos como los hijos de Dios, ¿eh? Como los hijos de Dios. A ver, esos matrimonios, como decíamos hace un momento, los que no se han casado o los que quieren vivir arrejuntados. A ver, una pregunta. ¿Dónde han visto un matrimonio de una gallina y un gallo? O de una coneja y un conejo. O de un burro y una burra. O de un perro y de una perra. Matrimonio, que se casen. O de una vaca con un toro. No, ¿verdad? No. ¿Saben por qué? Porque los animales no se casan. No, ellos nomás se rejuntan. Y desafortunadamente, queridos hermanos, nosotros, siendo hijos de Dios, por el bautismo, siendo hijos de Dios, nos comportamos como animales, como animalitos, ¿sí? Ese es el detalle.
hay que cambiar. Se les hace la invitación, queridos hermanos, a que den ese paso, a que den ese cambio, a que sí se puede, porque dice el Señor que todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Por qué espíritu nos estamos dejando guiar usted y yo? ¿Por qué espíritu nos estamos dejando guiar? ¿Por el Espíritu de Dios o por el espíritu del mundo? Por el espíritu de Satanás, que nos aparta de Dios, que nos divide. Al actuar de esa manera, Satanás entra en acción y divide. ¿En qué divide? Me separa de Dios. Me separa de Dios. Ya no vivo como Dios quiere que viva. A ver, ¿qué daño nos va a hacer Dios? Solamente quiere que lo llevemos a su casa, que lo llevemos a casa, a nuestra vida, para ser felices. Para ser felices. Así que hay que dejarnos guiar, queridos hermanos, por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el 15? Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Queridos hermanos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. ¿Sí? Somos herederos de Dios. Dios nos va a dar una herencia y la vamos a compartir ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Sí? Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. ¿Sí? Si vamos a sufrir en esa conversión, sí se va a sufrir. Sí se sufre. Sí se sufre, queridos hermanos. ¿Por qué se sufre? Porque sufres cuando tu amigo, tu mejor amigo te deja de hablar. Cuando tu mejor amigo ya no te invita a un convivio. ¿Por qué? Porque ahí viene ese santurrón. Ahorita va a querer bendecir los alimentos. Ah, está loco ese, ya parece protestante. Así nos tachan. ¿Sí? Sí te va a doler. Porque vas a batallar con tu familia para acercarla a Dios. Sí te va a doler. Bien lo dice el libro de Sirácidas en capítulo 2. ¿Sí? Si te has decidido seguir al Señor, si te has decidido a hacer ese cambio de camino, esa conversión, para acá o para allá, prepárate para la prueba, dice. ¿Sí? Y no es porque Dios te pruebe, no, Dios no prueba a nadie. No es porque el Señor te pruebe, no. ¿Sí? Sino que a ver si puedes enfrentar las consecuencias de tu acción de seguir al Señor. A ver, el Señor Jesús le fue bonito, le fue como en feria, terminó apaleado, muerto y crucificado en una cruz. Pero hizo la voluntad de Dios. Bien, queridos hermanos, ahora para tener esa conversión, queridos hermanos, nos hace falta algo nos hace falta. Cuando ya estemos en ese proceso, necesitamos mantenernos en ese proceso, pero no solos, no. Vamos a ir a Marcos 14:32. Marcos 14:32. ¿Sí? Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible.
aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sí? No le fue bonito a Jesús, pero él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. ¿Qué? Volvió y los encontró dormidos. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto 1 hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Ahí está la clave, queridos hermanos. Necesitamos estar despiertos, ¿sí? Y no despiertos así con los ojos pelones ahí 24/24, no. Despiertos, atentos a lo que está sucediendo, a los acontecimientos que están pasando, atentos a la palabra de Dios que nos está diciendo, oren, vamos a orar, ¿sí? Estén atentos, ¿sí? Y oren, ¿para qué? Para no caer en la tentación. Para no caer en esa tentación tenemos que estar orando, tenemos que estar despiertos. ¿Cuál tentación? La tentación de quererme ir a acostar con otra mujer que no es mi esposa. La tentación de querer consumir drogas. La tentación de ir a matar porque no tengo dinero y ya me hablaron que me dan una feria para quitarle la vida a aquel fulano. La tentación de vender drogas. La tentación, póngale el nombre que quiera, ¿sí? Póngale el nombre que quiera. Usted sabe cuál es su tentación, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer para no caer en esa tentación? Orar. Orar, ¿sí? Luego dice, pues el espíritu es animoso. el espíritu tiene ganas. El espíritu es animoso. El espíritu nos lleva hacia Jesús. El espíritu nos anima, nos motiva. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. Pero la carne es débil. ¿Saben para qué es débil? Para las cosas de Dios, para leer la palabra de Dios, para ponernos a orar. Para eso la carne es débil, ¿sí? Pero no para la tentación. Para la tentación está despierta, está atenta, ¿sí? Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Imagínense, queridos hermanos, ¿sí? Nosotros estamos dormidos. Lucas 6, mija. Lucas 6:12 y con esta nos despedimos. Lucas 6:12, ¿sí? Queridos hermanos, necesitamos orar cuando ya estamos en este proceso de conversión, cuando ya estamos cerca del Señor, cuando ya lo invitamos a nuestra casa, cuando ya estamos arreglando nuestra vida, cuando ya estamos enderezando ese sendero que nos decía Juan el Bautista, ¿sí? Hay que orar. Si no oramos, nos quedamos en el sillón, nos quedamos viendo la televisión, nos quedamos en esa tentación de la carne, ¿sí? Y no vamos a las cosas de Dios. O sea, caemos en la tentación, ¿sí? Miren, queridos hermanos, el Señor nos pone un ejemplo. Ya vimos qué es lo que necesitamos para orar, pero el Señor nos pone un ejemplo. Cuando hay que tomar una decisión, una decisión que va a tener consecuencias en nuestra vida, ¿sí? Cualquier decisión que tomemos tenemos que ponerla a ver, el Señor que nos diga. ¿Qué es lo que hizo el Señor? En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar... Despacito. ¿Cuánto tiempo pasó? Toda la noche. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Toda la noche en qué? En oración con Dios. En oración con Dios. Queridos hermanos, nosotros oramos 1 minuto y sentimos que es una eternidad, ¿sí? Queridos hermanos, el Señor iba a hacer una acción grande ahí, ¿sí? Iba a llamar a sus apóstoles, los iba a formar, iba a empezar a formar su iglesia. ¿Qué sucedió? Antes de hacer un proyecto,
se puso a orar. Nosotros, queridos hermanos, para nuestra conversión, ese es un proyecto también, ¿sí? Me voy a proyectar de aquí a un año, yo ya voy a estar sirviéndole al Señor, ya me voy a estar preparando, ¿sí? Pero en ese proyecto, en ese camino de aquí a un año, a 6 meses, tengo que estar orando, poniendo estas cosas en las manos de Dios, ¿sí? Queridos hermanos, quisimos, como siempre, con amor y por amor, ayudarlos a entender qué es conversión, de qué tengo que convertirme. Ahí tiene el video, vuélvalo a repetir si gusta y agarre las citas bíblicas y verá usted que lo que fuimos diciendo es 100% la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Se les da las gracias y se les invita a que se sigan suscribiendo en la página de Facebook Fidel Brito, discípulo de Jesús. Denles un like o denle para abajo, como quiera, hay que hacer algo. Y también los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube Fidel Brito, discípulo de Jesús. Queridos hermanos, recuerden que tuvimos una situación, un error de dedo y se borró el canal. Pudimos recuperar los videos, pero se perdieron los suscriptores. Así que se les invita otra vez a que pasen la voz, a que se vuelvan a suscribir. Oigan, queridos hermanos, yo aquí en el área donde vivo, conozco más o menos, pienso que conozco más o menos 1,000 personas, ¿sí? Que me conocen. Apenas llevábamos 145 suscriptores y eso que agarrando con los de México, los de allá. ¿Qué ha pasado? A ver, queridos hermanos, ven que para las cosas de Dios la carne no quiere. La carne no quiere, o sea, el dedo, ay, espérate, no, Fidel, no. ¿Sí? La carne no quiere, hermanos. Pero ¿qué tal si estuviera yo cantando con una banda acá bien perrona? Ahí sí tuviera yo ya bastantísimos seguidores, ¿sí? Se les invita, queridos hermanos, de corazón. Hay que suscribirse para que más hermanos alcancen la palabra de Dios más lejos. Hay que compartir, ¿sale? ¿Hay algunos comentarios ahí o algo, Nati? Sí. Roque Beta, saludos hermanos. Luis Cisneros, saludos. Gracias, Roque, gracias por tus saludos. Saludos para todos de Luis su canal. Cisneros, gracias. Albert Durán, saludos hermanos, bendiciones. Gracias, Albert, gracias por sus saludos. Chuy Wizard, saludos desde Nochis. Nochis, Chuy Wizard, andas en Nochis, en Nochistes nada, en Nochistlán, Sinaloa, Nochistlán, Zacatecas. Sí, señor. Chuy, ya tarda que no habías mandado algún comentario, algunos saludos. Te extrañábamos. Gracias, Chuy. Que pase muy buenos días en donde está usted. David Cenitran, buen tema, hermanos. Saludos, ya es tiempo, hay que convertirnos. David, gracias, David. Gracias. Luis. Aquí tendremos a David el próximo miércoles. Nos va a estar acompañando David. Así que, hermanos, recuerden que en los carros, en el mundo hay bastantes carros y cada carro da diferente servicio. Entonces nosotros somos muchos, el Señor tiene muchos instrumentos y cada instrumento da diferente servicio, de diferente forma, diferente talento, ¿sí? Para expresar la palabra de Dios. Así que el próximo miércoles, si Dios nos da permiso, aquí vamos a tener al hermano David con nosotros, nos va a estar compartiendo algo. Luis Gerardo Franco, saludos hermanos, muy buen tema, Dios les siga bendiciendo con el conocimiento en la palabra. Gracias, Luis Gerardo, que Dios le bendiga a usted también. ¿De dónde nos escucha? Claudia Martínez, bendiciones, es un tema muy interesante, que el Espíritu Santo lo siga utilizando para llevar su palabra. Saludos de Beaufort. Gracias, Claudia. Claudia Martínez. Claudia Martínez, gracias, Claudia. Siga compartiendo por ahí con los hermanos. Gracias, que también el Señor esté con ustedes, manteniéndolo siempre en la unidad. Lupita Carrillo, saludos hermanos, muy buen tema, Dios los bendiga. Gracias, Lupita, Dios les bendiga a ustedes también. César Medina, saludos.
Gracias, César, por sus saludos. Ya, son todos. Ya. Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar ahí al pendiente de este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús, que lo que hacemos simple y sencillamente compartir la palabra de Dios en nuestras propias palabras, en palabras sencillas, comunes del pueblo. ¿Sí? No se les olvide compartir, suscribirse en YouTube otra vez, hombre. ¿Sí? Vamos a despedirnos, a pedirle a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que nos dé su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles si Dios nos da permiso. Saben que los queremos mucho, con amor y por amor.